Hoy nos corresponde el segundo libro de Reyes, tal cual como lo habíamos anunciado, como correspondía. Quiero aprovechar para informar para cada uno de ustedes y para quienes nos escuchan en internet que hoy vamos a hacer una pausa en nuestro curso de Panorama del Antiguo Testamento y el próximo miércoles comenzaremos un curso acerca de la familia, familias centradas en Dios. Vamos a tocar desde la familia en general hasta cada aspecto de cada una de ellas a la luz de la Biblia. Y luego retomamos el curso de Panorama del Antiguo Testamento. Antes de empezar con nuestra clase, yo quiero decirles que la idea, el propósito, tanto mío como del pastor Rubén, es darle un panorama macro de cada libro del Antiguo Testamento. Nosotros no vamos a ir detalle por detalle, historia por historia, porque no es el propósito. Por eso es un panorama del Antiguo Testamento. Y cuando es un panorama, se da como panorama. ¿En qué les va a ayudar esto? En que al ver nosotros el panorama, nos va a permitir entender el tema central de un libro, y cuando tú entiendes el tema central de un libro, tú puedes entender con más claridad cada episodio. Por ejemplo, si el tema central de este libro es mostrarnos que ninguno de los reyes estaba capacitado para ser ese rey mesiánico que había sido prometido tanto a Abraham como a David, cuando nosotros vemos pecar a esos reyes, de repente hay historias en medio de los pecados de esos reyes que tú dices, bueno, y este detalle aquí, este detalle allá, ¿qué quiere decir? Bueno, hay cosas que no están tan claras, pero lo único que sé, que es lo que ese evento que está ahí me está mostrando, es que ese rey tampoco estaba calificado para ser el rey mesiánico. Entonces, lo que les quiero decir es que entendiendo el tema central de cada libro de la Biblia, usted va a entender las historias que están allí dentro. Si usted por lo menos se da cuenta, usted lee Gálatas y que el propósito principal de Pablo es mostrar la suficiencia de Cristo y la salvación por medio de Cristo únicamente, sin las obras, debido a que muchos se estaban metiendo en esa iglesia para implementar esa doctrina de la salvación por obras, usted va a entender por qué cada exhortación de Pablo está allí. Entonces, entender el tema central de cada libro le va a ayudar a entender cada episodio. Así que nuestro incentivo esta noche es animarle a que no tenga temor de leer Primera de Reyes, segundo libro de Reyes, no tenga temor, ábralo y léalo. Para eso le estamos enseñando a través de la Biblia el panorama de cada uno de esos libros, para que usted los abra sin temor y pueda leerlos sin temor, porque cada uno de ellos son palabras de Dios. Y más en estos tiempos donde el Antiguo Testamento ha sido menospreciado, como iglesia tenemos que exaltar la suficiencia de toda la Biblia. Por eso exponemos tanto el Nuevo Testamento como el Antiguo Testamento, porque ambos son inspiración divina y son una sola historia. Amén. Ok, sin más preámbulo, vamos a lo que nos corresponde. Segundo libro de Reyes. Lo primero que yo quiero destacar aquí y recordar es que acuérdense que esto fue dado para hacer un solo libro. Por lo tanto, en mi estudio, aunque me vean citar, es decir, segundo libro de Reyes, me estoy refiriendo a un solo libro, ¿ok? En este libro nosotros vemos reinos, ¿cierto? Como lo hemos visto hasta ahora. Y cada reino tuvo alrededor de 20 reyes consecutivos, aproximadamente. Unos 20 reyes consecutivos tuvo cada reino. Y conforme se nos presenta cada rey, el autor del libro de Reyes evalúa el reinado de cada uno de esos reyes basado en algunos criterios. Repito, cada reino tenía alrededor de unos 20 reyes consecutivos y el autor del libro de Reyes evalúa el reinado de esos reyes usando algunos criterios. Como que si yo te diga, bueno, vamos a evaluar el gobierno de Nicolás Maduro. Bueno, ¿qué criterio vamos a evaluar para saber si fue bueno o no? Si deben usar criterios. Esto no puede ser algo subjetivo. Entonces, el autor usa algunos criterios para evaluar si estos reyes fueron buenos o no. Y yo he tomado 3 criterios que veo que el autor usó. Criterio 1. La pregunta que se hacía este autor con respecto a estos reyes era, ¿adoraban solo al rey de Israel o promovían la adoración a otros dioses? Esa es la pregunta. O sea que cuando usted está leyendo el libro de Reyes, usted ve, por ejemplo, rey Josías. El primer criterio que tomaba el autor era, ¿adoraba al Dios de Israel o promovía este rey la adoración a otros dioses? Como lo vamos a ver. El otro criterio que se hacía era, supongamos, repito otra vez, tenemos al rey Josías, ejemplo. El otro criterio era, ¿libraron a Israel de la idolatría?
Eso es otro criterio que se usaba acerca de cada rey. Y el tercer criterio que se usaba para evaluar el reinado de cada rey era, ¿fueron fieles al pacto como David o se volvieron corruptos e injustos? Entonces, criterio 1, adoraban al rey de Israel o promovían la adoración a otros dioses. Criterio 2, libraron a Israel de la idolatría. Criterio 3, fueron fieles al pacto como David o se volvieron corruptos e injustos. Y el autor usa este criterio. Rey por rey, este es el criterio que usa. Rey por rey, este es el criterio. Y de acuerdo a este criterio, el autor no encuentra reyes buenos en el reino del norte. ¿Quiénes se encuentran en el reino del norte? Israel. Y él dice, no, yo examino el reino del norte y no hay nada nuevo. De unos 20 reyes, 0 buenos, 0 de 20. Y luego este autor evalúa a los reyes en el reino del sur. ¿Quién está en el reino del sur? Judá. Ok. Y solo 8 de 20 obtienen una calificación allí positiva, basado en ese criterio que yo les acabo de decir. Así que esto se conecta con otro de los propósitos del libro de Reyes. ¿Cuál es el otro propósito del libro de Reyes? El otro propósito del libro de Reyes es introducir el rol de los profetas. Introducir el rol de los profetas. Mi pastor el miércoles pasado expuso ya uno de esos profetas que vamos a ver hoy a más detenimiento. Es allí donde empezamos a ver el rol de los profetas de una manera más formal y detallada, ¿ok? Entonces, es importante decir que los profetas jugaron un papel sumamente importante en la historia de Israel. Jugaron un papel sumamente relevante en esta historia. Por eso cuando nosotros vemos el rol de los profetas y los profetas tenemos que prestarle atención. Pero es importante, antes de hablar un poco de esto, que recordar que en la Biblia los profetas no eran adivinos. Y yo sé que esto lo hemos dicho antes, pero quiero resaltarlo para ustedes y para quienes nos escuchan en internet. Los profetas no eran adivinos. No hay argumentos sólidos en la Biblia para probar que el trabajo exclusivo o único de los profetas era ser adivinos. Eso es un error. Hoy día, cuando nosotros escuchamos a mal llamadas iglesias y hay hombres que supuestos se hacen llamar profetas, ¿cómo los presentan? Como adivinos. Pero esas personas que llaman adivinos a estos que se hacen llamar hoy pseudoprofetas, quienes ven tu futuro, quienes saben qué te va a pasar mañana y que salen por aquí diciendo allá se va a acabar el mundo, viene juicio, viene esto, prosperidad y todo lo demás, esas son puras mentiras, porque de acuerdo a la Biblia eso no es un profeta. O sea que estas personas que llaman profetas a estos hombres que parecen relucir como adivinos o chamanes, son personas que sin duda alguna no han leído sus Biblias. La ignorancia bíblica nos pasa factura tarde o temprano. Por eso es que muchos son arrastrados tras estos hombres. Sino que más bien en la Biblia nos enseña que los profetas más bien eran aquellos que hablaban en el nombre del Dios de Israel y les enseñaban al pueblo de Israel el rol que tenían como guardianes del pacto. En pocas palabras, llegaban los profetas, ellos se encargaban de hablarle al pueblo de parte de Israel y le decían al pueblo, llamaban al pueblo a guardar el pacto que tenían con Dios. Que ese es un tema sumamente importante en todo el Antiguo Testamento. Lo cual significa que estos profetas, como se encargaban de hablar de parte de Dios y de llamar al pueblo a guardar el pacto, estos profetas condenaban tanto la idolatría como las injusticias. Y quienes tomen nota pueden escribir eso. Habían dos cosas principales que hacían los profetas. Condenaban la idolatría y las injusticias. La idolatría y las injusticias. Esas eran dos cosas que ustedes van a ver en los profetas, que es lo que siempre condenaban. Se van a ver eso en todo el Antiguo Testamento. Pero no solamente condenaban la idolatría y las injusticias de los reyes, porque eso es muy importante. Los profetas en aquel momento condenaban la idolatría y las injusticias de parte de los gobernantes. Y ese es el rol profético de la Iglesia de Cristo. Nosotros no podemos guardar silencio ante la idolatría y las injusticias de nuestros gobernantes, tanto en Venezuela como en cualquier parte del mundo. Tenemos que ser leales con eso mientras tengamos pruebas convincentes en nuestras manos. Pero no solamente eso. Y les digo esto ¿por qué? Porque a veces nosotros tenemos siempre a irnos a los extremos.
siempre. Es muy difícil, es muy raro ver a hombres que se mantengan en el centro. Como bien decía el reformador Martín Lutero acerca de esto, de que el hombre no se mantiene en el centro. Como él decía que el ser humano es como aquel hombre que se cae del caballo. Cuando se va a subir al caballo cae del lado izquierdo y luego del derecho, pero difícilmente queda en el centro. Entonces, para evitar los extremos y que ahora todo dice, oh, condenaban a los reyes, ahora sí, vamos a hablar. No, pero ellos hacían algo más. Ellos condenaban también la idolatría y las injusticias en medio del pueblo de Dios. Tanto debemos condenar cuando un gobernante roba su nación, como cuando sabemos que pseudoapóstoles como Cash Luna y otros más en nuestra nación y fuera están haciendo barbaridades, debemos levantar la voz con la misma pasión, o cuando en nuestras propias congregaciones se está permitiendo el pecado, tenemos que levantar nuestra voz con la misma pasión. Es eso lo que hacían los profetas. Y ellos lo que hacían era que le recordaban constantemente a Israel acerca de su rol de ser luz de las naciones. Hey, ustedes están llamados a ser luz. Ustedes no pueden dejarse arrastrar por las otras naciones. Ustedes están llamados a adorar exclusivamente a Jehová. No pueden adorar los dioses de Baal. Y ese era el rol de los profetas. Un rol y una labor que nadie quería. Los profetas le recordaban al pueblo que debían obedecer los mandamientos de la Torá. Y es lo que nosotros también hacemos con el pueblo del Señor. Nosotros le recordamos constantemente al pueblo que deben obedecer la ley de Dios, que deben someterse a la ley de Dios, que deben vivir de acuerdo a la ley de Dios. Eso hacían los profetas. Así que los profetas retaban a Israel a que se arrepintieran de sus pecados y a que confiaran en Dios. Arrepiéntanse de sus pecados y confíen en Dios. Esta es la labor y es eso lo que nosotros cada vez que nos exponemos a predicar la palabra hacemos. Y entre los capítulos 17 del primer libro de Reyes hasta el capítulo 8 del segundo libro, Dios levanta profetas para pedir cuenta al pueblo y a los reyes. Desde el capítulo 17, que ya lo predicó el pastor Rubén, hasta el capítulo 8 del segundo libro, Dios empieza a levantar reyes para que pidan cuentas al pueblo. Y los profetas más prominentes son los del norte. ¿Quién está en el norte? Israel, ok. Los profetas más prominentes son los del norte. ¿Y saben quiénes eran? Dos. Uno se expuso la semana pasada. ¿Cuál era? Elías. Y luego Eliseo, que es el que vamos a ver. Esos son los profetas más prominentes que Dios levanta en el norte, que es donde está Israel. Y ellos aparecen en todo el centro del libro. Cuando ustedes ven el capítulo 17 hasta el capítulo 8 del segundo libro, en todo el centro del libro de Reyes aparecen los profetas. Elías, por un lado, era un profeta rústico que vivía en el desierto. ¿Se acuerdan con quién se compara luego? Y su archienemigo, el archienemigo del profeta Elías, era un rey del norte llamado Acab. ¿Saben cómo se llamaba su esposa? Jezabel. Así es. Tanto Acab como Jezabel, ¿saben qué hicieron? No, todavía peor. Impusieron la adoración al dios cananeo llamado Baal. Ellos dijeron, todos van a adorar a Baal. Eso hicieron estos reyes. Mira, acuérdense las dos labores de los profetas. ¿Cuáles eran? Tienen que ver el cuadernito, rapidito. Idolatría y las injusticias. Quiere decir que si ahora tienen a un rey y a su esposa llamando al pueblo y la idolatría, ¿quiénes tienen que salir ahora? Profeta. ¿Y quién está ahí? Elías. Mira el trabajo que ya le toca. Y juntos ellos habían impuesto la adoración al dios cananeo llamado Baal, y ahí Elías reta a los 400 profetas de Baal a una contienda para ver cuál dios era real. ¿O el de ustedes? ¿Baal o Jehová? ¿Y quién ganó? Por supuesto, nuestro Dios. Nuestro Dios no perdió ninguna batalla, nunca. Él es vencedor por excelencia. Nada ni nadie puede con Él. Y ese es el Dios al que te cuida a ti. Ese es el Dios que es tu Padre. Por lo tanto, por eso es que llenarnos de ansiedad y de preocupación, teniendo un Dios que nunca ha perdido, es una gran ofensa contra Él. Y ambos, ¿se recuerdan la historia del miércoles pasado?
Ambos grupos levantaron altares a sus dioses, tanto Elías como los 400 profetas de Baal, pero solo el Dios de Israel respondió con fuego. Los demás no respondieron, se sajaron, se cortaron, se hicieron de todo, pero nadie apareció, porque son falsos, tienen ojos y no ven. Así son. Pero luego de eso entramos al segundo libro de Reyes. Ya entré. Y tenemos ahí al profeta Eliseo, el sucesor de Elías, quien pide 2 veces la autoridad de Elías. Y vamos a verlo en nuestro texto. Vamos a abrir todas nuestras Biblias en el segundo libro de Reyes, capítulo 2, allí comenzando. Segundo libro de Reyes, capítulo 2, versos 9 al 12. Vamos a leer. Dice la Escritura: Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho a ti así. Mas si no, no. Dice el 11. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego, apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo, Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos, los rompió en 2 partes. Y de allí en adelante tenemos la historia cuando ahora Eliseo es el profeta que tiene que estar al frente, porque ya Elías fue arrebatado y hizo su buena función hasta ese momento. Si nosotros vemos los capítulos del libro de Reyes, del primer libro, se destacan varios milagros extraordinarios de parte de Elías. Nómbreme uno aparte del de los profetas de Baal. Con la viuda de Sarepta. ¿Qué pasó allí con la viuda de Sarepta? ¿Correcto? Ok. ¿Qué otro episodio recuerdan de Elías que haya realizado? Aparte de... Ok, ¿qué más? Ok, ahí vemos más bien una acción de Dios para con él. Pero él haciendo el milagro, recuerden que resucita al hijo de la viuda. Le ora por ella. Son alrededor de 7 eventos que se resaltan de Elías. Pero cuando vemos Eliseo, y ustedes leen detenidamente el segundo libro de Reyes, se destacan alrededor de 14, el doble. Y así hubo una respuesta de parte de Dios en eso. Ambos profetas fueron claramente extraordinarios, ambos. Hicieron un rol extraordinario en su tiempo. Ambos profetas jugaron el mismo rol: confrontar a los reyes de Israel por la idolatría y las injusticias. Confrontar al pueblo por la idolatría y por las injusticias. Pero ¿saben qué pasó con ellos? Ninguno de los dos pudieron hacer que Israel se apartase de la apostasía. Ninguno. A pesar de todo el llamado al arrepentimiento, a pesar de toda esa labor. Entonces, en los capítulos 9 al 17 del segundo libro de Reyes, acuérdense que le estoy dando una visión macro, imagínense que estamos desde un helicóptero, estamos viendo desde allá arriba. Entonces entramos a los capítulos 9 al 17, acuérdense, antes lo que estamos viendo es el rol profético de Eliseo, los milagros de Eliseo y la proclamación de Eliseo. Entonces entramos al capítulo 9, al capítulo 17 y nos encontramos con varios eventos. Por ejemplo, el reino del norte, ¿quién está en el norte? Muy bien, estoy seguro que no se le va a olvidar. El reino del norte es sacudido por una revolución sangrienta que fue iniciada por un hombre llamado Jehú, que destruye a la familia de Acab. ¿Se acuerda que él era el archienemigo de Elías? Pero mira lo que hace este Jehú. Capítulo 9, verso 14. No, vamos a leer capítulo 9, verso 27. Él mata primero a Jorán. Pero mire lo que hace en el versículo 27 del capítulo 9. Viendo esto, Ocosías, rey de Judá, huyó por el camino de la casa del huerto, y lo siguió Jehú, diciendo: herí también a este en el carro. Y le hirieron a la subida de Gur junto a Ibleán. Y Ocosías huyó a Meguinó, pero murió allí. Asesino tras asesinato. Dice el capítulo 9, versículo 30. ¿Alguien le está sonando el celular? Capítulo 9, versículo 30 dice:
Vino pues Jehú a Jezreel, y cuando Jezabel lo oyó, se pintó los ojos con antimonio y atavió su cabeza y se asomó a una ventana. Es de allí donde muchos sacan el argumento que las mujeres cristianas no deben maquillarse. No sé de quién es el celular, si no llamamos a Jehú. Ah, perfecto. No vaya a ser que se haya involucrado en esta matanza. Este hombre está acabando con todo el mundo aquí. Entonces ya vemos que Jehú mata a Jorán, mata a Ocosías y viene por Jezabel. Ya se pinta y dice el 31, y cuando estaba Jehú por la puerta, ella dijo, ¿sucedió bien a Zimri que mató a su señor? Alzando él entonces su rostro hacia la ventana, dijo, ¿quién está conmigo? ¿Quién? Y se inclinaron hacia él 2 o 3 eunucos. Y él les dijo, echadla abajo. Y ellos la echaron, y parte de su sangre salpicó en la pared y en los caballos, y él la atropelló. ¿No fue suficiente, va? Entonces ya se llevó a Jorán, Ocosías, Jezabel, y miren lo que hace en el capítulo 10, versículo 11. Ahora va con todos los de la casa de Acab. Mató entonces Jehú, dice, a todos los que habían quedado de la casa de Acab en Jezreel, a todos sus príncipes, a todos sus familiares y a sus sacerdotes, hasta que no quedó ninguno. Miren lo que hizo este hombre. Aunque, y es importante decir esto, mis hermanos, aunque Jehú fue inicialmente comisionado por Dios, eso es importante entenderlo. En un inicio él fue comisionado con Dios, por Dios. Luego este asunto se le salió de control. Se salió de control. Esto es una matanza completa. Él crea un espiral de asesinatos políticos y rebeliones de los cuales Israel jamás se recuperó. Él iba matando político por político, político por político. Una rebelión completa. Un derramamiento de sangre increíble. Israel jamás se recuperó de tanta matanza. Por eso hay que tener mucho cuidado con estos asuntos. Este hombre se volvió loco, completamente. Así que después de Jehú, tenemos golpe tras golpe, hermano. Golpe tras golpe, golpe tras golpe. Ustedes lo pueden leer ahí en Segundo Libro de Reyes. Cada rey sigue a otros dioses y cometen injusticia tras injusticia. ¿Se acuerdan el criterio que usaba el autor? Si seguía a otros dioses o al Dios de Israel. Bueno, abran sus Biblias allí mismo, los que no la tienen abierta ahí. Segundo Libro de Reyes. Vamos a echarle un vistazo a estos reyes aquí. A ver qué pasó aquí. Miremos el capítulo 13. Vamos a empezar a ver lo que sucede después de esta matanza, cómo reyes hicieron todavía cosas peores. Capítulo 13, versículo 1. En el año 23 de Joás, hijo de Ocosías, rey de Judá, comenzó a reinar Joacás, hijo de Jehú, sobre Israel en Samaria, y reinó 17 años. E hizo lo malo delante de los ojos de Jehová, y siguió en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, y no se apartó de ellos. Capítulo 13, versículo 10, tenemos otro rey. El año 37 de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Joás, hijo de Joacás, sobre Israel en Samaria, y reinó 17 años. Dice el verso 11. De Segundo Libro de Reyes 13. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, en ellos anduvo. ¿Se dieron cuenta? Una y otra vez, e hizo lo malo delante de los ojos de Jehová. Fueron pocos, muy pocos, los que hicieron realmente lo recto. Fueron muy pocos. Miren, por ejemplo, el capítulo 15, versículo 8. En el año 38 de Azarías, rey de Judá, reinó Zacarías, hijo de Jeroboam, sobre Israel 6 meses, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Y si van un poco más atrás, al capítulo 14, verso 23, dice, el año 15 de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Jeroboam, hijo de Joás, sobre Israel en Samaria, y reinó 41 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Todo esto es un completo desastre. Y llegamos nosotros al capítulo 17 del segundo libro de Reyes,
Y este capítulo es clave en este libro, ya que el autor se detiene la historia, la para, y realiza una reflexión profética de todo lo que acaba de suceder. El autor se detiene y dice, hay que reflexionar con todo lo que ha pasado hasta aquí. ¿Qué es esto? Y el autor, como vamos a leer, culpa a la destrucción del reino del norte, que es donde está Israel, a la idolatría y a la infidelidad del pacto de parte de Israel y de sus reyes. ¿Se acuerda lo que predicaba el pastor Rubén y lo que dijo nuestra hermana Elaine en el resumen? Que Dios había prometido bendecir, pero también maldecir. Con nuestro Dios no es un Dios con el que tú puedes jugar. Bueno, luego me arrepiento. Luego yo hago eso. No, las cosas con nuestro Dios no funcionan así. Si quiere, pregúntaselo a ellos. Miren el capítulo 17. Vamos a leer desde el versículo 14. Segundo libro de Reyes, capítulo 17, verso 14. Mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz, como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios, y desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres, y los testimonios que él había prescrito a ellos, y siguieron la vanidad, y se hicieron vanos, y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de las cuales Jehová les había mandado que no hiciesen a la manera de ellos. Acuérdense que ellos debían ser luz. Verso 16. Dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios, y se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros, y también imágenes de acera, y adoraron a todo el ejército de los cielos, y sirvieron ¿a quién? E hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego, y se dieron a adivinaciones y agüeros, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Haciendo qué? Provocándole a ira. Es esto lo que hacemos cuando pecamos. Provocamos a Dios, tentamos a Dios. Le estamos diciendo a Dios cuando pecamos, disciplíname. Eso es lo que estamos haciendo. Cuando pecamos contra Dios, cuando nos intentamos burlar de Él, le estamos diciendo, ¡hey, disciplíname! Como dice el texto, lo provocaron a ira. Y sigue diciendo el 18. Jehová, por tanto, debido a esto, debido a que se olvidaron de Él, debido a que sirvieron otros dioses, debido a que se olvidaron de sus mandamientos, dice el 18, Jehová, por tanto, se airó en gran manera contra Israel y los quitó de delante de su rostro, y no quedó sino solo la tribu de Judá. Mas ni aun Judá guardó los mandamientos de Jehová su Dios, sino que anduvieron en los estatutos de Israel, los cuales habían ellos hecho. Y desechó Jehová a toda la descendencia de Israel, y los afligió, y los entregó en manos de saqueadores, hasta echarlos de su presencia. Con Dios no se juega. Y yo no voy a entrar en los detalles, recuerda que estamos dando es un panorama, algo macro. Usted debería, luego de esta clase, usted dedicarse a estudiarlo. ¿Y saben qué hace el autor cuando escribe esto? En su reflexión, está diciendo, ¿saben qué? La razón por la que fue destruido el reino del norte, ¿saben cuál fue? Está diciendo este autor, debido a su idolatría y a las injusticias que cometieron, tanto el pueblo como sus reyes. ¿Crees que Dios pasará por alto al culpable? Nunca. Nunca. Nunca lo tendrá por inocente al culpable. Pastor, ¿y qué pasó con nosotros? Dios no nos hizo nada a nosotros, nos pasó por al lado, no nos hizo nada. No nos costó nada esto, no, claro que sí. A Cristo le costó, quien fue nuestro representante en la cruz. Claro que sí hubo alguien que pagó. Claro que sí hubo alguien a quien le costó. Claro que sí. Por eso es que tú y yo no podemos jugar con el pecado, porque a Él, al Hijo de Dios, le costó. Y con Dios no se juega. Nuestro Dios es un Dios perfectamente santo y Él siempre va a hacer algo contra el pecado. Y la Biblia nos enseña que hay 2 cosas que Dios hace contra el pecador, contra el pecado. O se aleja o lo destruye. No hay otra. ¿Recuerdan a Cristo en la cruz? Quien estuvo cargando nuestros pecados. Padre, ¿por qué me has abandonado? Y el autor dice, Dios
les hará enfrentar a ustedes las consecuencias de sus decisiones. Hermanos, las decisiones tienen consecuencias. No creamos que lo que hacemos Dios no lo está tomando en cuenta, o se lo olvidó, o que estaba Dios distraído cuando lo hicimos. No. Como decía el predicador Charles Spurgeon, aún los ojos de Dios atraviesan las cortinas de nuestro cuarto. Dice el escritor de Hebreo que todas las cosas están desnudas delante de Él. No hay nada de lo cual te puedas esconder, ocultar de Dios. Nada, nada, nada. Y no es suficiente decir, bueno, yo reconozco que he hecho mal. A veces creemos que de eso se trata. La Biblia dice que solo alcanzará misericordia el que confiese y se aparta. Si no te apartas, la misericordia no será para ti. El juicio sí. No se trata con reconocer, bueno, yo soy pecadora, yo soy pecador. Apártate porque Dios va a tener que hacer algo contra el pecado. Y cuando se trata de sus hijos, los disciplinará. Ananías y Zafira murieron por una mentira. Una mentira. Por una mentira Dios los mató. A los corintios, por tomar la Santa Cena como si fuera alimento normal, Dios a muchos los tiró a la cama y a otros los asesinó. Nuestro Dios no se juega. Y los eventos que te acabo de relatar no están en el Antiguo Testamento, están en el Nuevo. ¿Saben por qué? Porque nuestro Dios no cambia. Así que en esta última sección del libro, en los capítulos 18 al 25 del segundo libro de Reyes, ya tenemos la parte final, nos cuenta la historia del solitario reino del sur. ¿Se acuerdan que decía, y dejaremos a Judá, el texto que leímos? Y aquí veremos a reyes muy heroicos, como lo fueron Ezequías, quien confía en Dios cuando los soldados de Asiria tocan la puerta de Jerusalén. Pero también tenemos a Josías, quien descubre un rollo perdido de la Torá en el templo y empieza a leerlo y es confrontado mientras lo lee Josías. Y Josías, cuando empieza a leer ese rollo que encontró, dice, tenemos que hacer una reforma. Y él instituye reformas religiosas para quitar la idolatría y las influencias religiosas cananeas entre el pueblo. Pero ya para esa altura, como leímos en el texto, ya Judá ya estaba arruinado. Entonces tenemos en el reino del norte, Israel, los profetas que se destacaron fueron Elías y Eliseo, y en el reino del sur los profetas que se destacaron fueron Ezequías y Josías, haciendo su labor. Pero el rey que está gobernando de esos dos es nada más y nada menos que Manasés. El peor de todos. Capítulo 21 del segundo libro de Reyes. Ya estamos terminando. Capítulo 21 dice, versículo 1 al 3. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 55 años. Nos quedan todavía unos cuantos. El nombre de su madre fue Epsiba, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel, porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías, su padre, había derribado, y levantó altares a Baal, e hizo una imagen de acera, como había hecho Acab, rey de Israel, y adoró a todo el ejército de los cielos, y rindió culto a aquellas cosas. Y si ustedes leen la historia, este fue el peor de todos. Les animo a que lo lean. Fue el peor. Manasés debe estar ardiendo y sufriendo en el infierno por sus maldades. Como todo gobernante que no obedezca los mandamientos de Dios, ni gobierne conforme al mandamiento de Dios. Nadie se escapa de la mano justa de nuestro Señor. ¿Y saben qué es lo que hace este Manasés? Él no solo establece la estatua de ídolos, ¿saben dónde? En el templo de Jerusalén. ¿Saben lo que es eso? Una estatua de ídolos dentro del templo. ¿Y sabe qué también hace? El perverso ese. Establece sacrificios de niños. Lo hace él. ¿Y saben qué Dios hace? Dios envía profetas para decirle a él que su tiempo ha terminado.
Nuestro Dios es bueno. Y llegamos a los últimos capítulos, 24 al 25. Recuerden que estamos dando un panorama macro. Si usted quiere ver los detalles del libro, llegue a su casa y estudie. Ya hoy le estamos presentando el tema central del libro y eso le ayudará a entender los detalles. Llegamos a los capítulos 24 al 25. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que en la última sección están los capítulos 18 al 25? Yo les conté la historia del solitario reino del sur, pero ahora voy a especificarme, voy a ir de manera específica a los capítulos 24 al 25. ¿Qué nos cuentan los capítulos 24 al 25? Si yo estoy en mi devocional, ¿con qué me encuentro ahí? Cuenta la historia del imperio babilónico. ¿Y saben qué hace el imperio babilónico? Invade Jerusalén y a destruir el templo. Esto era muy común cuando una nación invadía a otra. Y muchos profetas tuvieron que hacer su rol profético en medio de exilios. De hecho, hay muchos salmos que fueron escritos, se creen, en medio del exilio. Y esto le pasó a Israel muchas veces. Y acuérdense la reflexión del capítulo 17 del autor. Esto les está pasando por haber servido a otros dioses y por haber practicado injusticia. O sea que lo que estamos viendo es Dios trayendo las consecuencias por el pecado de ellos. Ok. Entonces viene el imperio babilónico, viene a destruir a Jerusalén y a destruir el templo y se llevan al pueblo, al linaje de David del exilio. Miren lo que hacían algunas naciones cuando invadían. Habían dos maneras de hacerlo. Una, se llevaban al pueblo a sus propias naciones, exiliados. Y otras, ese imperio se plantaba en la propia nación. Eso pasó como cuando llega Jesús, que está allí en Jerusalén, el imperio romano. Fíjense que ahí fue diferente, ahí no se lo llevaron a otro lugar, sino allí mismo. Pero aquí tenemos otro caso. Aquí más bien se llevaron al pueblo, el linaje de David, al exilio, fuera de su lugar, fuera de su nación. Esas eran las dos maneras en las que lo veíamos. Y así termina la historia. Y la pregunta que surge es, ¿se llevaron al exilio al linaje de David? Y como decía uno por ahí, pues ahora. Ahora nos preguntamos, ¿ha terminado Dios con Israel y con el linaje de David? ¿Y ahora? ¿Se acuerdan que Dios había prometido que del linaje de David va a venir ese rey mesiánico con un reino eterno, un gobierno eterno? ¿Se acuerdan? ¿Pero qué pasó? Se los llevaron al exilio, destruyeron esto, destruyeron aquello. Parece que no hay ni un rayito de esperanza. Pero ya va, llegamos al capítulo 25, versículo 27. Y hay una historia medio extraña ahí. Usted la lee y de verdad que eso es raro. Pero hay un rayito de esperanza. Mire la historia en el segundo libro de Reyes, capítulo 25, versos 27 en adelante. Dice, aconteció a los 37 años del cautiverio de Joaquín, rey de Judá, en el mes 12º, a los 27 días del mes, que Evil-Merodach, rey de Babilonia, en el primer año de su reinado, libertó a Joaquín, rey de Judá, sacándolo de la cárcel, y le habló con benevolencia, y puso su trono más alto que los tronos de los reyes que estaban con él en Babilonia, y le cambió los vestidos de prisionero, y comió siempre delante de él todos los días de su vida, y diariamente le fue dado su comida de parte del rey de continuo todos los días de su vida. Así termina el libro. Extraño, ¿verdad? Aquí se está hablando de Joaquín. ¿Saben de quién era descendiente Joaquín? Le tiro un dato de David. Quien, por cierto, hubiera sido rey si hubiese estado en Jerusalén. El rey de Babilonia lo libera y lo invita a comer en su mesa real por el resto de su vida. ¿Sabe lo que es? No una noche, no un almuerzo, no, por el resto de tu vida usted va a venir a comer aquí. Y lo trata con benevolencia, dice. Este es un rayo de esperanza que nos dice
que Dios no se ha olvidado del linaje de David. Porque la pregunta que surgiría en nosotros es, ¿cómo Dios cumplirá sus promesas a Abraham y a David? ¿Cómo bendecirá a las naciones y traerá el reino mesiánico si no habría habido esperanza? Pero aparece este hombre, Dios le hace hallar benevolencia con este rey y vemos que el linaje de David no es destruido por completo. Así que la promesa de Dios continúa. Abran sus Biblias en Mateo 1. Para mostrarles que ese fue un gran rayo de esperanza. Eso fue un relámpago de esperanza. Porque Dios dijo, el rey vendrá del linaje de David, y ni Babilonia, ni ningún ejército, ni siquiera el pecado del pueblo va a impedir eso. Y mira, llegamos a Mateo 1, y dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Es este el Mesías prometido. Es este el rey que iba a llegar del linaje de David. ¿Se dan cuenta que nada ni nadie pudo impedir que él viniera? Que aun cuando vemos al pueblo siendo destruido y atacado, Dios preserva un remanente, así como vemos que concluye el segundo libro de Reyes con esta historia, para Dios cumplir su promesa de que este rey vendría del linaje de David. Y Mateo 1 nos dice que ese rey se llama Jesucristo, quien murió en la cruz y se levantó de entre los muertos. Así que nadie, a pesar de todos los siglos, frustró la promesa de nuestro Dios. Dígame si nuestro Dios no es digno de toda confianza. Si Dios cumplió esta promesa, y que nadie la frustró a pesar de los siglos, ¿tú crees que alguien podrá frustrar las promesas que nos ha hecho nosotros? Incluyendo la de esperar a nuestro Salvador y a nuestro Rey desde los cielos. Cuando Cristo venga, solo gritaremos algo: ¡llegó el Rey! ¡Llegó el Rey! Pero no como el carpintero, como lo que es el Rey de Gloria. De eso trata el libro de Reyes. Así que pueden entrar a él con total pasión y entusiasmo, a estudiarlo, a leerlo, porque vale la pena disfrutar esta historia maravillosa que nos recuerda lo grande que es nuestro Dios y lo fiel que es a las promesas de su pacto. Puestos de pie, mis hermanos.